listos, chicos, antes de empezar con el caso, es terriblemente doloroso, como acaba de poner Alma en el chat. Es un caso que realmente toca la fibra más sensible, muestra una absoluta muestra de todo lo que es antihumano y la crueldad máxima encarnada en 3 chicos menores de edad y uno mayor de edad. Así que si alguien piensa que no puede aguantar, no hay ningún tipo de presión. No hay ningún tipo de presión, ¿vale? Dicho esto, David, ¿te parece si empezamos? Empezamos. Bueno, eso, que quede claro que lo de Sandra Palo es lo más atroz que ha ocurrido en la historia del true crime español, o de lo más atroz. Un caso que deja a todo el mundo perplejo por la crueldad, por la tortura, por el abuso y por la ausencia de piedad. Y esa sensación amarga de que muchas veces la justicia es injusta y las víctimas cuentan poco, y parece que muchas veces en nuestro país estemos más preocupados de integrar a unos animales que de hacer justicia a una familia que ha sufrido lo más grande. Sandra Palo tenía 22 años y había nacido el 22 de enero del 81. A los 10 años sufrió un accidente que le incapacitó con su padre y su hermana. Ellos salieron prácticamente ilesos en un accidente automovilístico, pero ella recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y entró en un coma. Incluso hubo médicos que estimaban que nunca iba a despertar y que si lo hacía sería con secuelas graves. Despertó y las secuelas que se esperaba que fueran muy graves no fue extremadamente grave. Se le quedó una especie de discapacidad intelectual y siempre insistían en que en algo que a veces la gente se olvida, que era como que era una chica muy inteligente, o sea, pero el intelecto no le había quedado mermado. Lo que pasa es que bajo circunstancias de presión reaccionaba como un niño. ¿Sabes? Hay veces que nos pegamos golpes en la cabeza y pueden afectar de manera distinta. Pues a ella hizo que una parte de su cerebro no se pudiera desarrollar, que es la que tiene que lidiar con problemas. Por la que cuando se veía con problemas, pues tenía berrinches y no reaccionaba de la manera en la que un adulto podía reaccionar. Pero aún así era una chica inteligente, una chica que podía hacer vida normal, ¿sabes? Además es que era divertida, era amable, era simpática y además muy guapa. Si veis en la foto de la miniatura, que es una de las pocas fotos que hay, podéis ver una chica muy guapa, una chica, eso, que daba alegría. Y bueno, ya aparece una herida social que sigue abierto, el acoso, ¿no? Porque por lo visto a la chica le empezaron a hacer bullying, ya que, claro, al tener esas dificultades intelectuales de vez en cuando, pues la gente abusó bastante de ella y su colegio, en el colegio lo pasó bastante mal. De hecho, ella llevaba el Walkman puesto con la música muy alta para no escuchar los abusos en su instituto de Madrid, en lo cual es algo que nadie debería sufrir, y menos una persona que ya bastante tiene con el accidente que ha tenido. Con el tiempo fue creciendo y encontró un lugar donde sentirse parte. Se inscribió en un taller ocupacional y allí pues conoció gente como ella, amistades de verdad, se sintió integrada, ya estaba fuera del ambiente del instituto, donde los chulitos, el grupo de los guays y todas estas tonterías de adolescentes, se superó y encontró gente pues que tenía intereses y que podían hacer cosas juntos. De hecho, allí conoció a un chico y se enamoró de él, llamado Juan Antonio, y además todo el grupo pues de amigos de Juan Antonio la integraron y en plan decían, joder, qué bien con Sandra, que es una chica súper divertida, y ya podían hacer planes juntos y bueno, había por fin encontrado a su grupo de amigos, encontrado una pareja, encontrando estabilidad, y había puesto por detrás toda la maraña, ese ecosistema tóxico al que se había visto expuesto, y por primera vez en su vida llegó a tener la sensación de pertenecer, de tener un sitio seguro en el mundo. Claro que el 16 de mayo de 2003, David, fue cuando cambió todo. En las fiestas de San Isidro en Madrid, que son las fiestas más conocidas del patrón, vestidos de chulapos y chulapas, pues la típica como cualquier otra feria de cualquier otra ciudad española,
corresponden con eso, en el mes de mayo, y pidió permiso a sus padres para salir con su novio. Al principio dudaban porque tenían un poco de miedo del ambiente, de los amigos, sabían que iban con su grupo del taller ocupacional, que era gente de confianza, que se lo iba a pasar bien, pero al día siguiente era la comunión de su hermano pequeño, entonces estaban preocupados que si llegaba tarde podría estar, pues eso, con sueño al día siguiente. Así que ella se comprometió a volver con una hora prudente y los padres, bajo esa premisa, dijeron, venga, salte con tus amigos y pásatelo bien. Sandra salió, disfrutó de la fiesta, se distrajo. El tiempo pues pasó rápido, como siempre que te lo estás pasando bien, y a las 2 de la madrugada, junto con Juan Antonio, su novio, y Juan Alberto, un amigo, fueron de camino a la parada de autobús. Primero acompañaron a Juan Antonio hasta su casa y después Sandra y Juan Alberto continuaron juntos. Cuando llegaron a la parada, se dieron cuenta que el autobús ya había pasado y les tocaba esperar al nocturno. Imagino que además en 2003 no habría tantos autobuses como los puede haber a día de hoy, en el que el transporte público en las grandes ciudades ha aumentado considerablemente, así que el tiempo de espera sería mayor. Sandra, preocupada, llamó a su madre, lloraba y le pidió perdón, le dijo que se había despistado, pero tranquila, que iba a coger el autobús nocturno y que no había ningún problema para la comunión. La madre, preocupada, intentó tranquilizarla, le dijo, no pasa nada, coge el autobús y aquí tu padre y yo te esperamos en casa. A las 3 de la madrugada, la madre de Sandra, María del Mar, recibió un mensaje de Juan Alberto. Decía que Sandra iba en el autobús y que cuando llegara la avisara. Minutos más tarde, otro mensaje. No hace falta que me llames, basta que me avises con que ha llegado. Ese cambio, esas contradicciones, primero que pide que llame y luego que no, hizo que la madre se empezara a preocupar, ya que no cuadraba con el comportamiento de la cría. La madrugada avanzó y Sandra no regresaba a casa. Al amanecer, con la comunión a punto de celebrarse, los padres ya estaban preocupadísimos. El vestido de Sandra estaba intacto esperando, pero ella no estaba. Ante lo extraño de la situación, decidieron acudir a la Guardia Civil a poner la denuncia. Y aún así, tuvieron que hacer de tripas corazón para que la comunión del hijo pequeño siguiera adelante sin que los niños supieran lo que estaba ocurriendo. La madre recuerda que delante de la gente mostraba una cara, pero después se iba al baño a llorar porque se temía lo peor. Y todavía no sabían lo que iba a caer. A ver, la madrugada pues avanzaba lenta y además un frío que hace, bueno, en la espera. Sandra y Juan Alberto estaban en la parada de autobús en la plaza elíptica esperando el autobús nocturno. Poca gente por la calle, a pesar de ser fiestas, farolas iluminadas a medias, un ambiente pues extraño. También es que en la plaza elíptica no es el centro, el foco de San Isidro, ¿no? El foco de San Isidro pues es un poco más el Madrid de los Austrias, la Latina, Plaza Mayor. La plaza elíptica está mucho más apartada y es más un centro de autobuses al extrarradio o a cualquiera que sea tu destino, David. Por lo que no había tanto tránsito en ese momento. Y allí fue cuando apareció un Citroën ZX rojo, viejo y con aspecto descuidado. Dentro había 4 chavales, entre 14 y 18 años. El mayor de todos, Francisco Javier Astorga, conocido como el Malaguita, apenas había superado la mayoría de edad recientemente, con él 2 chicos llamados Ramón, cada uno, y por último el Rafita, con solo 14 años. Al final esto se les llamaría David la banda del chupete. Al ver a Sandra, el Malaguita dijo que quería liarse con esa. Ya podemos ver, ¿no?, cómo consideraban el respeto que podían tener estos niñatos de mierda, esta gentuza, estos psicópatas por las mujeres. Y el coche frenó en seco en la parada y armados con un cuchillo obligan a Sandra y a Juan Alberto a subir. No hubo opción de resistencia y en cuestión de segundos les habían secuestrado. El Citroën baja por la carretera que va a Toledo en dirección Getafe. El trayecto, pues, os podéis imaginar, cargado de miedo. Sandra y Juan Alberto atrapados en una especie de pesadilla. Jóvenes indefensos, 4 delincuentes armados, intuyendo que iba a suceder lo peor. En un momento del recorrido,
antes de abandonar la vía principal, echaron a Juan Alberto del coche. Juan Alberto no es el novio, es el amigo. A Juan Antonio era el novio que lo habían dejado en casa. Lo bajan en plena carretera y sale este tambaleándose. Y Sandra, viendo esa oportunidad, intenta salir también. Pero dos de los ocupantes traseros la sujetan con violencia, no le dejan escapar y esa, por desgracia, fue la última oportunidad que tuvo. El Citroën continuó su camino, los 4 jóvenes llevaban a Sandra hacia un descampado aislado y oscuro. Y bueno, a partir de ese instante, pura brutalidad. La ironía más cruel es que si el supuesto miedo de los agresores era ser reconocidos, la decisión de liberar a Juan Alberto fue absurda, ya que lo había visto todo, había compartido con ellos minutos dentro del coche y lo recordaría. Pero la verdad es que no buscaban ocultarse, lo que querían era hacer daño. Y ahora aquí voy a contaros el horror del descampado. Así que si alguien es muy aprensivo, recomendamos que no se queden a escucharlo. David, yo lo voy a ir leyendo y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ponerte en modo robot. Ponerme en modo robot, ponerme en modo no dejar que me afecte, porque ya cuando preparaba el guión ya me he venido abajo y bueno, así que a ver cómo va. El Citroën se adentra en un descampado, lejos de cualquier persona que pudiera estar cerca. Sandra sola, rodeada por 4 individuos, 4 hijos de puta, que no conocía de nada, en el tramo más cruel de toda su vida, a pesar de ya haber sufrido lo más grande en el instituto. Aquí es donde les empieza a pedir que por favor no la hagan daño y la obligan a bajar del coche. Y lo que ocurrió después pues es lo más bajo, lo más repugnante, lo más repulsivo que puede hacer un ser humano. Durante aproximadamente 25 minutos, cada uno de los chavales empieza a abusar de ella de forma sucesiva. No quiero entrar en detalles mórbidos, porque ya bastante soportó Sandra, pero lo hicieron con mucha frialdad y con una deshumanización pues que a uno le cuesta no emocionarse. El más pequeño de ellos, Rafita, se excusó diciendo que no le apetecía y no participó directamente en esta agresión. ¿Sabes? Como si abstenerse en este momento le liberara de ser un monstruo. Como si mirar para otro lado mientras otras personas abusan de ellas y destrozan la dignidad de la joven, no lo convirtiera en un cómplice igual de malo. Y allí no hubo inocentes. Los 4 formaban parte del crimen. Y cuando terminaron, pues Sandra estaba completamente destrozada física y emocionalmente. Trató de levantarse, apenas podía moverse, intentaba vestirse, recomponerse, como si quisiera recuperar algo de la dignidad que le habían arrebatado, y dio unos pasos en dirección contraria al coche, pues llena de dolor, como os podéis imaginar. Entonces, aquí el malaguita, el mayor de todos, el que supuestamente ya debía entender lo que significa la responsabilidad de los actos de uno, dijeron, a esta no la podemos dejar con vida. Esa decisión no vino del miedo a ser descubiertos, porque ya sabemos que Juan Alberto los había identificado, sino por el desprecio más absoluto por la cría y por la vida humana. Sandra pues estaba suplicando que por favor no la mataran, que ya le habían abusado de ella, que tenía la comunión de su hermano, que ella no les iba a denunciar, pero que por favor no la mataran. Claro, así pidiéndoselo con voz rota, les ofreció confianza a cambio de su vida. Y aún así, pues es que les dio completamente igual a estos. El malaguita se subió al coche, arrancó, la atropelló. El problema es que no la atropelló una vez, sino hasta 15 veces. 15 pasadas de neumáticos. Sobre un cuerpo frágil. Sobre una persona que todavía respiraba y que no quería rendirse a la muerte. Estaba ya semi-inconsciente, con los huesos rotos, la espalda partida, agonizando. Y esto no les bastó. Cuando comprobaron que seguían con vida, fueron a una gasolinera cercana, compraron €1 de gasolina, mintieron al dependiente diciendo que para un amigo que se había quedado tirado con la moto. El hombre no les terminó de creer, pero tampoco quiso arriesgarse a que 4 chavales se la liaran por la noche en una gasolinera solo, así que les vendió el €1. Regresaron al descampado, allí seguía Sandra, todavía viva, respirando con dificultad, intentando agarrarse a la vida, como cualquier persona en sus últimos momentos. La empapan en gasolina y la prenden fuego. Así que como si la crueldad tuviera que consumarse hasta el final,
Le colocaron además una bolsa grapada en la cabeza. O sea que le graparon una bolsa en la cabeza después de todo lo que hicieron y después huyeron y quemaron también el coche para borrar rastros. Y Sandra, pues, según lo que dijo el profesor Frontela, que también está metido en este caso, murió por quemaduras. Aunque muchos otros forenses dijeron que no se podía determinar en qué momento fue la muerte. Y lo que queda, pues eso, sus súplicas, la imagen de una chica de 22 años con discapacidad intelectual, suplicando por su vida, ofreciendo a cambio lo único que tenía, sus palabras, y estos 4 cobardes, cuatro desalmados, que no encuentro adjetivos, David, para describir la deshumanización absoluta, ¿no?, de los monstruos. Es que, ya te digo, no merecen ser considerados ni ser humanos. Por eso yo estoy de acuerdo con los comentarios que estáis poniendo de lo que habría que hacer con este tipo de gente. Totalmente, totalmente. Habría que hacerle, pues, yo en mi opinión, exactamente lo mismo. Pero mantenerlos vivos más tiempo. Para que, no sé, es que es la única manera que puedo pensar que se pueda llegar a hacer justicia. En fin, el retrato de la maldad en estado puro, David. Y bueno, la comunión del hermano pequeño, ya como hemos dicho antes, había empezado entre nervios, entre los silencios incómodos, entre la angustia. Claro, esto estaban diciendo, salió ayer. Ese mismo día, en torno a las 5:30 de la tarde, un camionero que por la carretera de Getafe bajó del vehículo porque vio algo extraño en la cuneta y encontró el cuerpo carbonizado, el cuerpo que todavía se identificaba que era de una joven. Nada, llegó la Guardia Civil y luego se presentaron en casa de los padres, así que la situación es dantesca. El final de la comunión, los invitados retirándose y de repente una visita de la Guardia Civil confirmando que la peor pesadilla, lo peor que le había podido ocurrir a su hija, a su hermana, era real. Así que la familia, pues eso, reaccionó pues como reaccionaría cualquier familia. Pura devastación. Un cuerpo calcinado, un hallazgo en la cuneta. Aunque los padres se resignaron a quedarse con esa información y se acercaron ellos mismos al lugar. Allí, entre restos calcinados, encontraron piezas que deberían haber estado ya bajo custodia policial, lo cual demuestra la mierda de labor policial que habían hecho esta gente. Que había un montón de piezas de coche, David, que no se habían cogido directamente para hacer una investigación adecuada. Tenemos un cadáver de una niña y nada, se lo decimos a los padres, pero dejamos todo eso lleno de mierda y no se nos ocurre mover un dedo por ello. Como quien encuentra una cartera, ¿no? Como quien encuentra una cosa material. Vamos a comunicarlo, pero no vamos a hacer la investigación necesaria. Había restos de un coche por allí y no tendrán nada que ver. ¿No podéis hacer una investigación medio decente y recopilar todos los objetos que había? ¿No habéis aprendido nada 10 años después del hallazgo de Alcácer, que todas las cosas que hay pueden importar para una investigación? No sé. Es que manda cojones, tío. En fin. Ese detalle, que los objetos, porque claro, el piloto roto del Citroën ZX, el faro del coche y el Walkman que había acompañado a Sandra toda su vida, objetos personales y pruebas que inexplicablemente seguían por ahí tirados, que eran cosas de la víctima. Y ese detalle que puede sonar menor, en realidad es parte del retrato amargo. La misma desprotección en vida que en muerte. Ni siquiera el escenario del crimen se le había dado la profesionalidad que merecía. Y mientras tanto, la familia completamente rota. María del Mar, la madre, confesaba que en la comunión, pues eso, estaba ya teniéndose lo peor. Y bueno, claro, y el niño de 9 años, que le dicen que su hermana mayor se ha muerto. Pues, contraste insoportable, ¿no? El niño en la comunión y la otra, y la pobre hermana quemada viva. En fin, la inocencia de una celebración rota por el golpe más inhumano. Así que bueno, empiezan las investigaciones. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación se abrió en múltiples direcciones. Porque claro, esto llegó a los medios y había presión mediática. Un crimen tan atroz espera respuestas rápidas. Pero claro, la Guardia Civil de primeras no tenía a nadie identificado y empiezan a llegar rumores. En barrios cercanos se hablaba de que un grupo de chavales se estaban presumiendo, se estaban haciendo los machos por haber abusado de una cría. David, para que veamos, ¿eh?
estos delincuentes por allí comentándolo a la ligera. Cogimos una chavala, abusamos de ella en un descampado. Hoy, qué machotes, ¿eh? Entre 4. Es que yo no alcanzo mi entendimiento también a la gente que escucha este tipo de historias. ¿Qué dices? Qué bien, ¿no? Por favor, Es que cuéntame, no sé, tío, es increíble. Yo, claro, uno piensa que en ambientes así de gentuza. O de gentuza. Pues que sé que todas las palabras que uso se me quedan cortas, pero en ambientes de chavales delincuentes y tal, lo mismo es una cosa por la que estar orgullosa. Es que no lo sé. Es que, gracias a Dios, nunca me he visto expuesto a ese tipo de ambientes. A ver, se supone que no. Se supone que a este tipo de gente, cuando entran en la cárcel, los mismos presos le ponen fino, ¿sabes? Que ni siquiera en los códigos más inmorales esto sea admisible, vamos. Totalmente. Bueno, pues eso, pues por lo visto, ya la Guardia Civil escuchó, bueno, pues hay unos chavales presumiendo de haber abusado de una chiquilla aquí en un descampado. Y el grupo, pues, les llamaban la banda del chupete, un nombre que parecía infantil, pero vamos, tenían una historial de delincuencia tremendo, David. Entre los 4, 700 denuncias previas, robos, alunizajes, entrar y salir de reformatorios, pues claro, como si fueran puertas giratorias. Lo sorprendente no era que hubiesen cometido un crimen, sino que pese a todo lo acumulado seguían libres, circulando por la calle, robando coches, los pillaban, venga, de vuelta al reformatorio, chavalote, no pasa nada. Eres menor. Pero claro, aquí el malaguita, que era el único que no era madrileño, era el malagueño, cometió el error gordo. Porque después del asesinato decidió robar un coche en Vallecas y atropelló a un peatón. Rápidamente le detuvieron por ese robo y al verse acorralado ya dijo que delató al Rafita y a los 2 Ramones, porque imagínate el machote que le faltó poco para echarse a llorar en el momento en el que la policía la habían pillado. Y la suerte que tuvo de que la policía de los años 2000 no era la policía de los años 90, porque a la policía de los años 90 lo mismo habría hecho que el malaguita nunca hubiera aparecido. Lo mismo estaría en paradero desconocido. Lo mismo. Y además, después de haber hablado con Triunarts la última vez, yo, vamos, o sea, habría aplaudido la decisión de la policía. Pero en cualquier caso, estamos en el año 2003 y las cosas ya somos europeos. Y nada, directamente el malaguita traicionó a sus colegas rápidamente y en cuestión de 5 días todos detenidos. El malaguita primero y después los menores. Los Ramones además fueron localizados en la Cañada Real, que para el que no conozca, la Cañada Real es uno de los barrios más chungos de toda España, un foco de droga, de heroína y cocaína en base. Básicamente donde el clan de los gordos traía la mayor parte del crack y de la heroína para luego ser distribuida. Un foco de droga, de marginalidad, de prostitución y de delincuencia, David. O sea, un sitio donde, como no seas adicto, poco tienes que hacer. Pero es que ellos vivían en la Cañada Real. No sé si os imagináis de qué etnia son. Yo creo que no hace falta mencionarlo. El último en caer fue el Rafita, que tenía 14 años, pero ya tenía un historial de cojones. Se dedicaba a disparar con una escopeta de perdigones desde la ventana de su domicilio a transeúntes, yendo a varias personas, entre los que se encontraba un crío. Y vamos, o sea, la violencia como rutina. Imagínate tú cómo tienes tú el cerebro para sacar la escopetilla de perdigones por la ventana y ponerte a disparar transeúntes que no han hecho nada. Con las detenciones encima de la mesa empezaba un proceso judicial que iba a ser muy duro, sobre todo para la familia, para esa pobre madre que cada vez que le veo a mí se me parte el alma en 1000 cachos, David. Así que, ¿quieres darnos más datos en concretos de cada uno de estos desalmados, David? Sí, ya has dicho tú casi todo, pues voy a volverlo a repasar para que nos quede claro quiénes son estos 4 y así después hablo del juicio y de todo lo que ha venido después, ¿vale? Vale. Pues
Pues eso, antes de hablar del juicio, vamos Vale, a... Maruska, los 4 eran gitanos. Pero no que tenga nada que ver, David, al lado, en nuestro barrio, en Mijas, allí hay gitanos muy honrados, trabajadores, y no queremos decir con esto que todos los gitanos sean malos. Simplemente que quede claro que eran tarados como si eran españoles o eran marroquíes, ¿vale? Para no... Bueno, Ya, sí, perdona, David, continúa. vale. Que estos 4 personas, el que tú has mencionado, el mayor de todos, que le apodaban el Malaguita, ¿vale? Su nombre era Francisco Javier Astorga, que tenía apenas 18 años y 5 meses cuando pasó toda esta desgracia, y tenía pues en su espalda un expediente criminal súper extenso, como tú has dicho. No entiendo cómo una persona con ese expediente criminal esté en la calle, la verdad. Robos, violencia callejera, alunizaje, vamos, una corta vida con 18 años, pero delictiva. Y nadie lo detuvo para mantener a la sociedad a salvo. No, parece que la justicia no lo veía bien que siguiera en libertad. Después estaban los 2 Ramones, como tú bien has dicho, que tenían 17 años. También delincuentes, compañeros de fechorías en la Cañada Real. Acumulaban también decenas de denuncias por robos, por agresiones, por hurtos, pero claro, eran menores de edad, así que no, con la ley del menor en la mano, pues poco podía hacer la policía, ir al reformatorio, salir del reformatorio, volver a delinquir, salir, entrar y poco más. Y el cuarto, Rafael García, el Rafita, que solo tenía 14 años, y que aunque tuviera 14 años, también tenía a sus espaldas varios delitos. Como tú has comentado antes, este era el que desde su ventana pegaba con la escopetilla de perdigones, pues disparaba a transeúntes como si estuviera en la feria, ¿sabes? Que personas resultaban heridas, tenían que ir a urgencias, a emergencias, pero ahí estaba el Rafita con 14 años, un perla. Así que, como has dicho antes, esto lo dice la prensa. Yo no sé si será verdad, pero hablan de que sí, que más de 700 causas pendientes sumaban entre estos 4 y ahí seguían en libertad. No era un grupo que se juntó ahí de casualidad, era ya un grupo que llevaba años sintiéndose intocable. Entraban en reformatorios, salían de inmediato prácticamente, volvían a delinquir y sabían, ellos eran conscientes de que el sistema les protegía por ser menores. Si el sistema a lo mejor hubiera actuado antes, pues podríamos decir que Sandra estaría viva con nosotros hoy en día. Y poco más que añadir de estos 4. Ya sabemos de qué calaña puede ser, ya le hemos dado todos los adjetivos que le podamos dar y vamos a hablar ahora de lo que es el juicio. Cuando llegó el momento del juicio, la familia de Sandra esperaba por lo menos un mínimo de dignidad en la sala, ¿sabes? No sé, un gesto de arrepentimiento, algo diferente a lo que se encontró, porque había una falta absoluta de humanidad de los acusados, todo excusa, una desfachatez tremenda y durante estas vistas ninguno de ellos mostró respeto hacia la víctima ni hacia su familia. Había casi como un tono de risas y de bromas durante el juicio. Era una cosa absolutamente deleznable. Como si un poco fuera también una especie de orgullo, ¿sabes? De lo que habían hecho. No había rastros de arrepentimiento o de culpa ninguna. La defensa del Rafita, el de 14 años, intentó una jugada que era vergonzosa, que es cargar la culpa sobre los demás, especialmente al mayor de edad, al Malaguita. Pero la estrategia no se derrumbó enseguida, porque los otros, con la misma frialdad que mostraron, señalaron que todo lo que habían hecho, ¿sabes? Señaló lo que el Rafita también había hecho. Así que se le empezaron a lanzar acusaciones cruzadas los unos con los otros y esto dejó claro una cosa, que ninguno estaba dispuesto a resumir la responsabilidad y que todos, en cierta parte, eran de la misma forma responsables.
En el juicio, pues eso, escucharon lo que tú dijiste, las súplicas de Sandra, que decía que por favor la dejaran, que al día siguiente era la comunión de su hermano, que por favor, que no le iba a denunciar, pero que Ramón llegó a contestarle, no, tranquila, que no te vamos a hacer nada, pero vamos. En fin, no sé cómo explicar con palabras todo esto. Cuando en el juicio se mencionó las palabras de Sandra, Ramón dijo como, yo no me acuerdo de nada, yo estaba encocado, yo me meto coca, ¿sabes? Y entonces yo no me acuerdo de nada. Lo que declaré en su momento es lo que hay. Yo qué sé, como, ¿y qué? ¿Y qué más me da que te metas coca? No sé. Muy machos, Sí. presumir de haber abusado, presumir de consumir coca y en un juicio, tócate los huevos. Así que esa fue la tónica del juicio. Excusas, justificaciones absurdas, ni una palabra sincera de arrepentimiento. Sabían que eran menores, así que tampoco iban a tener una pena muy grande. Los que tenían 17 años, pues dice, pues un poco más de años y saldremos en libertad. Y eran conscientes de que el único que iba a pagar una condena larga era el malaguita. Por tener la mala suerte de ser unos meses más grande o unos pocos años mayor, pues ya tu mente cambia, ¿sabes? Ya eres mayor de edad y sí que eres responsable de lo que has hecho. Con 17 o 14 siendo un monstruo como eres, no, tú eres un pobre crío que el sistema no te puede juzgar. Así que este juicio no solo fue un proceso legal, fue un calvario para la familia de Sandra, como es lógico. Tener que, pues imagínate, vivir y escuchar de primera mano cómo se relataban los hechos, cómo se reproducían los detalles más duros, y al mismo tiempo ver, pues eso, la frialdad, la falta de empatía, la chulería de estos asesinos, tuvo que ser tremendo para la familia. Y en ese juicio sirvió por lo menos para que muchos españoles sintieran que la ley del menor no estaba hecha para proteger a la sociedad, sino para brindar a delincuentes peligrosos. Llegamos ya a lo que fueron las condenas, que fue todo una justicia a medias, por no decir una injusticia. Me estoy siendo bastante generoso con diciendo justicia a medias, porque el veredicto llegó y con él la sensación agridulce que acompaña a tantos casos en España. Se reconoció la atrocidad, pero la condena deja un sabor de injusticia insoportable. Al malaguita, a Francisco Javier Astorga, siendo el único adulto, recibió una condena de 64 años de prisión por tres delitos, que es la agresión sexual, el asesinato con alevosía y el ensañamiento. Entró en prisión en 2003 y fue condenado en 2005. Hoy sigue cumpliendo condena, pero al final de todo esto voy a hablar de cuál es la situación actual del malaguita, que os va a indignar, por lo menos a mí me indigna, de cómo funciona el sistema penal en España. A los dos Ramones, de los chavales de 17 años en el momento del crimen, le condenaron a 8 años de internamiento en un centro de menores y 5 años de libertad vigilada. Pasar la adolescencia en un centro, como si aquello pueda servir para compensar la brutalidad de haber participado en donde participaron. Y claro, salieron jóvenes. También vamos a hablar de un poco de la vida de esta gente después de salir, como si nada hubiera pasado, vaya. Y el caso de Rafita, el niño de 14 años, pues indigna todavía más. 4 años de internamiento y 2 de libertad vigilada. Es decir, en total son 6 años de pena por haber sido protagonista de uno de los crímenes más crueles de la historia reciente que tenemos en España. Debería haber sido una condena ejemplar y se convirtió en una burla. Rafita, además, no se va a reinsertar. Va a seguir delinquiendo, va a seguir robando, va a ser reincidente, va a seguir entrando y saliendo de prisión. Es decir, que esto no sirve como decir, bueno, es que aprendió la lección y está reinsertado. No. Esto ni mostró arrepentimiento, ni sirve para la reinserción, no sirvió para nada. Así que durante todo este proceso lo que quedó claro es que los menores sabían que poco les iba a pasar. Hablaban con arrogancia, se sabían protegidos por la ley. El contraste de pena con el malaguita, pues es evidente. A uno le cae un montón de años y a los otros una pena irrisoria.
Y todo por la diferencia de edad. Pues para toda la sociedad española de aquel momento y para Sandra fue un insulto. La verdad, la condena, el juicio este fue un insulto a todos los españoles, en especial a la familia de Sandra, pero a todos los españoles. Como adolescente de 17 años a punto de cumplir la mayoría de edad no tienen la misma responsabilidad que un chaval de 18. No lo logramos entender. Y ya está, el juicio acabó, se dictaron las condenas y la herida, pues lo que hizo fue abrirse aún más. En vez de cerrarla, se abrió más. La ley del menor lo que hizo fue proteger a los verdugos y dejó sumida a la familia en la indignación más eterna. Después de estas condenas, el caso no acaba. Que podríamos pensar de que este ha sido el caso de Sandra Palo, no. La indignación sigue subiendo. Por ejemplo, el Rafita, ¿vale? Tras cumplir 4 años en este centro y los 2 de libertad vigilada, sigue delinquiendo. Sigue robando, sigue haciendo hurtos, le siguen deteniendo constantemente. Su nombre aparece una y otra vez en los medios, ¿sabes? Pues como no, nada cambia. Sigue siendo, pues, un delincuente y que nos hace daño como sociedad y sigue entrando y saliendo de la cárcel. Este Rafita llegó a conceder entrevistas en la televisión, donde se presenta como alguien que buscaba segundas oportunidades, como si la sociedad tuviera que olvidar todo lo que había hecho y la familia teniendo que aguantarlo, verlo en la pantalla, pues peor que una bofetada, vamos. Nos puede sonar un poco esto de delincuentes pidiendo perdón y reinserción en la sociedad. En 2022, Javi, Telecinco invita a la madre de Sandra, ¿vale? A María del Mar. Imagínate. Acude la mujer al plató pensando que iban a hablar de la memoria de su hija, de la lucha por los derechos de las víctimas, porque la madre de Sandra pues se mueve, intenta cambiar la ley del menor, intenta hacer asociaciones, ahora voy a hablar de ello. Entonces ella acude a Telecinco, al plató de televisión, pensando que le van a hacer que como que este caso no caiga en el olvido, que sirva para concienciar a la sociedad, para que aprendamos algo. Invitan a la madre al plató de Telecinco. Y sin previo aviso, le conectan en directo con Ramón Santiago, con el Rafita. Y lo tienen frente a frente en la televisión para que la madre escuche como este hombre ya, que además se dedica a crear canciones de rap y tal, ¿sabes? Que llevando su vida normal, le diga que está arrepentido y pedirle perdón delante de todo el mundo. Una encerrona total, un espectáculo indigno, un blanqueo asqueroso de este Rafita y claro, pues una vergüenza absoluta. El público pues se indignó, las redes sociales ardieron, la madre destrozada y ella misma dijo después que no aceptaba ese perdón, que no se podía perdonar algo así y menos en las condiciones en las que sigue viviendo el Rafita. Que le hicieron esa encerrona, que la revictimizaron otra vez en directo, que le obligaron a escuchar a uno de los asesinos de su hija de esta forma tan macabra en nombre del espectáculo televisivo. Es que es increíble, ¿vale? La mierda. Y además, el recordatorio a la madre, ¿no? De que el asesino de su hija, no solo el asesino, el abusador, el secuestrador, impune, mientras su hija muerta y además con el peor sufrimiento posible. Y Telecinco, por supuesto que cómplice de todo esto. Basura. Telecinco, Mediaset en general. Que hablamos mucho del documental de Netflix del caso Alcácer, de los medios de comunicación como era en aquella época, tal, cómo hemos aprendido. No había aprendido una mierda. Tanto Código 10 es una puta basura de programa, tanto los matinales de Telecinco con los criminólogos, con toda esa gentuza. Es que es indignante. Eso sí que es mover el morbo para generar audiencia y generar dinero, la puta mierda de Mediaset y casi todos los profesionales que trabajan ahí.
Profesionales. Hay gente que se llena de orgullo cuando lo llaman. Total. Que no me quiero distraer. Además, en aquella época habían hecho casi lo mismo con otro caso, que era entrevistar al Cuco, en el caso de Marta del Castillo, ¿sabes? Que se ve que a Telecinco cogió ese patrón por algún momento, pensó, aquí lo partimos en audiencia. Aunque cueste el sufrimiento de las familias y tal, todo vale por conseguir audiencia. Así que aquí estamos. Lo que debía haber sido el cierre de un capítulo judicial, pues más a reabrir las heridas. Cada salida de prisión, cada nueva detención de los asesinos que sales en los medios, cada noticia que vuelva a salir cada cierto tiempo, es un recuerdo, pues, a la familia de que la justicia no ha hecho justicia. Lo cierto es que estos 3 menores nunca han pagado de verdad la pena que se merecen. Han salido jóvenes, con toda la vida por delante, y toda la vida que le queda siguen delinquiendo. Y hasta encuentran espacio en los medios de comunicación para que se le blanquee la imagen. Y mientras tanto, pues eso, María del Mar y Francisco, los padres, a vivir con la silla vacía en casa. Ya está. Perdona, David, que te interrumpa. Jorge está preguntando si el relato es tal cual el vídeo de Triun. El relato es el que es, porque no es un caso que tampoco exista mucha información, y sí, se ajusta con lo que cuenta Triun, con lo que cuenta Aracne, con lo que cuenta Mentes Criminales y todos los youtubers que han cubierto el caso, porque no hay información extra. Simplemente lo quiero clarificar, Jorge. Perdona, David. Pues eso. En 2024, Javi, el Ramón Santiago le detuvieron en Madrid por participar en un secuestro. Salieron en los medios de comunicación y tal, por lo visto pertenecía también a una banda y hicieron un secuestro de una pareja para extorsionarlo, para sacarle dinero. ¡Pam! Una cosa terrible, imagínate. Y las últimas noticias que en 2025, por eso es lo que yo quería hablar de la situación ahora actual del Malaguita, de Francisco Javier Astorga, que es el único que sigue en prisión, solicita este junio de 2025 que le den el 3er grado, ¿vale? El 3er grado penitenciario. No he encontrado información de si se la han dado, no he sido capaz de encontrar esta información, pero él la solicitó, que le den el 3er grado. El 3er grado consiste en régimen abierto. Básicamente es el interno, puede salir cada día a trabajar o a estudiar, a lo que sea, y en el peor de los casos lo único que tienen que hacer es volver a la cárcel para dormir. O te ponen una pulsera para tenerte controlado y tú haces ya vida en libertad. Esto es lo que ha hecho, lo que ha preguntado, lo que quiere hacer el Malaguita. Porque por buen comportamiento, por mostrar arrepentimiento, estas son las condiciones que te van dando los distintos grados, 1º, 2º y 3º, según eso, según vas participando en talleres, según vas mostrando arrepentimiento, según tal, pues te van dando cada vez más libertad. Así que este 3er grado en la práctica es como una semi-libertad. Y a mí lo que más me sorprende de todo esto, ¿sabes? Es que a pesar de que no le ha dado el 3er grado, ¿vale? Que está en el 2º grado, ha tenido más de 24 permisos penitenciarios. Es decir, que más de 24 veces ha salido a la calle, ha hecho cositas, ha hecho excursiones. Y de hecho es que en uno de esos permisos conoce a una mujer y se ha casado con esta mujer. Es como, ¿qué tipo de pena está cumpliendo? Si te puede salir hasta conocer a una mujer y casarte como se ha casado con una tía. Es que ¿qué mierda es esta? Es que no son de los 60 y pico años que va a estar, nada más que está 20 y pico, y además estás dándote excursiones que puedes conocer a una mujer y casarte, que también la mente de la mujer casarte con una persona así, pero bueno, para que te des cuenta de cómo funciona la justicia en España, que te comportas bien, claro, estando en prisión te comportas bien, pide perdón de boquilla y ala, en poco tiempo ya estás otra vez dándote tu garbeo, ¿sabes? Es que es indignante. Y esta es la situación un poco actual que encontré, que el Ramón Santiago en 2024 le metieron en la cárcel por el secuestro de una pareja, y que Francisco Javier Astorga, muy arrepentido
y muy tal, pues casado, porque en uno de sus 24 permisos conoce a una mujer y se casa, y ahora pide el tercer grado, que le dejen salir, entrar de la cárcel, nada más que vaya para dormir, o que le pongan una pulsera y vivir en semi-libertad. Indignante. Y yo también quiero mencionar, David, aparte, el doctor Cabrera, que muchos lo conoceréis por ser colaborador de Espejo Público, que dice cosas como que no se puede hacer juicio en un plató de televisión, que si la ley está mal que se cambie, pero que mientras tanto hay que atenerse a ella. Y también pide pruebas ante las acusaciones que hacen los vecinos y la madre de Sandra sobre la conducta del Rafita. O sea, esto lo dijo todo en 2010. Esto ¿Vale? es el doctor Cabrera, que es el doctor que sale mucho con Iker Jiménez, ¿no? El forense. Sí, no, correcto. el psiquiatra, creo que es psiquiatra. Psiquiatra forense. Sí. Y nada, o sea, se dedicó a decir que las sentencias son las que son y que si la justicia ha decidido que lo que le tiene que corresponder al Rafita son 4 años y 2 más de libertad vigilada, pues es lo que hay. Y en mi opinión, todo lo que dice Cabrera es completamente insultante. Primero, porque dice que no se puede hacer juicio en un plató porque ya están los hechos probados y sentenciados, y eso me parece, pues yo qué sé, muy cínico. Aquí no se trata de juzgar, se trataba de recordar que un asesino múltiple está en la calle por una ley la que tú ya has descrito y es totalmente absurda. Reducir el dolor de unos padres a un golpe en el corazón es como minimizar todo lo que hicieron a su hija discapacitada. O sea, ¿qué clase de empatía demuestra este supuesto psiquiatra forense que presume de haber hablado con 500 homicidas, pero no es capaz de entender una madre rota? No, y lo que me sorprende de este tío es que después ahora sale mucho en Horizonte y tal con comentarios incendiarios radicales de esto es lo que hay que hacer, no sé qué, y con esto no blanqueas este crimen y ahora vas tú de ser el más radical del mundo, es increíble. Totalmente. De hecho, el Cabrera siempre como que va del intelectual, ¿no? Del científico, de la tertulia, y frases como las leyes son las que son, como si la sociedad tuviera que resignarse a leyes mal hechas y a criminales sueltos en nuestras calles. Es que la frivolidad que muestra es completamente indecente. Precisamente porque las leyes son las que son, hay padres que deberían vivir con la certeza de que el asesino de su hija goza de un expediente limpio. Y cuando la madre replica con lágrimas que esas leyes han fallado, él responde con soberbia exigiendo pruebas. ¿Pruebas de qué? Finalmente, Cabrera encarna eso, al colaborador televisivo que se cree garante, o sea, que se creía garante, porque ahora parece que ha cambiado, ahora se ha hecho el anarcocapitalista, el fachero, que sale en Horizonte, pero que en realidad blanquea la injusticia, desprecia el sufrimiento de las familias y eso es un insulto a la familia. Nadie le pedía a Cabrera venganza, le pedían humanidad, le pedían un sentido de la empatía. Pero claro, él quería hacerse el malote de la mesa con esa arrogancia académica y se mostró más preocupado por quedar bien como tertuliano que estar a la altura de la tragedia. Y en mi opinión esta es otra deshumanización que ha sufrido la pobre Sandra Palo. Exacto. Que después de todo esto, Javi, la madre no se resignó, ¿sabes? Empezó a luchar por exigir cambiar la ley del menor. También fundó una asociación en defensa del derecho a las víctimas. Recorrió varios platos de televisión para visibilizar el problema que teníamos en España, conferencias, charlas, recogida de firmas, darle voz a otras familias que, como la suya, sentían que el sistema le había dado la espalda. Y la verdad es que la dignidad de esta mujer es admirable y su lucha también. Y aunque cada aparición le costaba mucho el sufrimiento y acababa con lágrimas o sin fuerzas, pues, pero ahí seguía, ¿sabes? Dando su discurso y intentando buscar justicia o que no se cometan más este tipo de injusticias. También esto es que no solo la injusticia es por lo legal, también es por lo económico, porque los asesinos estos fueron condenados a pagar indemnizaciones que nunca van a pagar porque se declaran insolventes
Es decir, que ni siquiera, que tampoco creo que repare mucho el dolor, pero que ya está, le ponen una pena económica que se declaran insolventes y no la van a pagar. Pues eso, mientras los asesinos se están riendo, volviendo a delinquir y tal, pues la madre sufriendo. Y así poco termina. más, sí. Las conclusiones, pues volvés a repetir lo mismo. Y vosotros la habréis sacado y creo que estamos la mayoría de todos de acuerdo. En este caso, que es doloroso a más no poder, injusto y bochornoso con los medios de comunicación que siguen en las mismas. Sí, totalmente. Y nada, bueno, pues aquí ya terminamos, chicos. Si tenéis algo que comentar, vamos.